tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Delfina Godano. Es médica, especialista en medicina clínica del Hospital Iturraspe de Santa Fe. Es docente de semiología médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, ha escrito varias notas que tienen que ver con la historia de las enfermedades. Vamos a hablar de algunas de esas historias, que ese trabajo lo aparenta mucho en lo que podría ser el periodismo médico. Sí. En segundos hablamos con Delfina Godano. ¿Qué tal, Delfina? Un gusto. Muchas gracias, Guillermo. Un gusto para mí estar acá. Bueno, contame, ¿cómo nace tu vocación de médica? Bueno, mi vocación nace en la secundaria. En realidad yo perfilaba para más las ciencias económicas, la contabilidad, las matemáticas, porque tenía quizás más habilidad en esas disciplinas. Yo iba a una escuela católica y teníamos muchos momentos, retiros, momentos de introspección, encuentros, ¿sí? Sí. Donde, bueno, se hacía mucha reflexión sobre la vocación. Y bueno, en ese marco yo me di cuenta que mi vocación era de servicio, el deseo de ayudar a otros. Y bueno, fue en realidad por eso que yo decidí estudiar medicina. Después me terminé enamorando de la ciencia en sí y siempre desde el primer momento me pareció apasionante. Es decir, más que vocación, lo consideras como un servicio la medicina, ¿no? Claro. Diga, sí. Sobre todo en los actuales momentos que se viven, ¿no? Y sí, siempre está el servicio a la gente en la intención, en lo que uno hace. Ajá. Y semiología es lo vinculado a los síntomas que uno tiene, ¿no? Claro, la semiología, como por definición, es el estudio de los síntomas y los signos que tiene el paciente. Ajá. El síntoma es lo que refiere el paciente y el signo es lo que uno objetiva como médico ante ese síntoma. Para llevarlo a un ejemplo práctico, el paciente puede referir como síntoma dolor de garganta. Sí. Y yo como médico voy a hacer más preguntas inicialmente acerca de ese dolor, tratando de buscar la causa de la enfermedad, y después voy a hacer un examen físico donde voy a buscar los signos, es decir, cosas objetivas. Voy a observar su garganta, palpar los ganglios y en base a eso poder construir un diagnóstico. Y es muy importante porque solamente interrogando al paciente, que es lo que enseñamos en la semiología, se pueden construir casi el 80% de los diagnósticos. Es importante lo que decís porque hoy en día los médicos tienen que trabajar en varios lugares, es decir, debe tomarse su tiempo en una consulta, ¿no? Eso, interpretas eso, ¿no? Sí, tal cual. Lleva mucho tiempo hacer una anamnesis detallada del paciente, tratar de dilucidar qué lo lleva a la consulta y tener en cuenta todos los aspectos del paciente, no solamente lo biológico, también lo psicológico y lo social. Respecto a esto, quisiera citar a Francisco Paco Maglio, que fue un médico que se dedicó mucho tiempo a la medicina narrativa, donde él decía que el mejor invento de la medicina fue la silla, como jerarquizando el valor de este momento tan importante que es el interrogatorio del paciente. Te gusta escribir historias sobre las enfermedades, ¿no? Yo leí una historia muy interesante sobre la sífilis, la enfermedad que sufrió uno de nuestros grandes próceres, Manuel Belgrano, ¿no? Pero también, bueno, historias sobre el origen de la sífilis, ¿no? ¿De dónde viene? ¿La trae Colón? ¿No la trae Colón? ¿Está desechado esto? ¿Cómo llega? Bueno, respecto a la sífilis, hay mucho escrito sobre el tema, sobre el origen de la enfermedad. Está la teoría precolombina que sustenta que esta enfermedad fue originada antes de la llegada de Colón, o sea, originada en América previo a la llegada, y la teoría poscolombina
que fue originada en el continente europeo, y la teoría unitaria que explica que ya estaba existente la sífilis en ambos continentes. Bueno, hay evidencia científica a favor de una o la otra. Esta evidencia proviene del estudio de cadáveres donde se observan lesiones óseas que son típicas de esta enfermedad, aunque no específicas, y más recientemente, en el año 2024, científicos del CONICET, en restos óseos en la región de América, e incluso hay uno de los estudios que se realizó en Argentina, encuentran en cuerpos, en estos restos óseos, ADN, ¿sí? de los treponemas, que son las bacterias que producen la sífilis. Sí. Finalmente, bueno, la teoría unitaria quizás creo que es la más validada hoy en día porque se encontraron evidencias a favor del origen de uno o de otro. Claro. Ahora, convengamos que la sífilis en su momento era una enfermedad muy usual, o sea, no se conocía el preservativo como se conoce actualmente, de látex, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, en el 1800 la sífilis era una enfermedad muy frecuente. Pocos años antes había acontecido un brote muy importante en Europa y se estima que 1 de cada 4 hombres tenían esta enfermedad. Y el tema de los preservativos en ese momento estaban fabricados con intestino de carnero y eran reutilizables, lo cual hacía que la gente prácticamente no lo utilice y además muy poco higiénico y seguro. Bueno, fue la enfermedad que caracterizó a Manuel Belgrano. Esto es cuando vuelve de Europa, ¿no? Sí, cuando vuelve de Europa, Manuel Belgrano, después de finalizar sus estudios como abogado, ingresa en Buenos Aires a trabajar al consulado y ahí es donde aparecen los primeros registros de que tuvo esta enfermedad debido a que tuvo que solicitar licencias médicas en numerosas oportunidades y ahí un grupo de médicos consigna en la historia clínica el diagnóstico de vicio sifilítico. Y ahí marca este término, el estigma también que se tenía sobre esta enfermedad en ese momento. ¿Era muy estigmatizante tener sífilis en aquel momento? Y sí, porque es una infección de transmisión sexual, entonces era muy estigmatizante, sí. Hoy en día creo que todavía sigue ese estigma. ¿Y se puede rastrear el origen del contagio de la sífilis o no? ¿O es muy difícil, sobre todo digamos, en algunos con gran promiscuidad, ¿no? O sea, ¿es muy complejo ese tema? No, es posible rastrear el contagio, o sea, depende obviamente de la cantidad de parejas sexuales que tenga la persona, pero desde que uno se contagia o se infecta, mejor dicho, hasta que contrae la enfermedad o se manifiesta clínicamente la enfermedad, pueden pasar semanas y meses, entonces por eso a veces es difícil establecer de dónde vino ese contagio y además que si bien la enfermedad en su etapa inicial se manifiesta por una lesión muy característica en los genitales o en la zona de contacto, que es una lesión ulcerada, que no duele, que se llama chancro, después pasa a otras etapas donde quizás una persona que tiene contacto sexual con otra no se da cuenta de eso, porque el chancro, bueno, es visible, ¿no? Aunque a veces puede estar localizado en sitios que no se ven, pero por lo general es visible. En cambio, en las etapas secundarias y terciarias de la enfermedad, las manifestaciones son mucho más amplias y no tan específicas. Uno tiene la noción o la interpretación de que la sífilis es una enfermedad del pasado, erradicada. ¿Es así o totalmente lo contrario? No, es lo contrario, ¿sí? Porque es cierto que uno pensaría, y creo que mucha gente piensa que es una enfermedad del pasado, y muchas enfermedades del pasado están hoy vigentes, la sífilis, la tuberculosis también. ¿Ha aumentado los casos de sífilis en la Argentina? Sí, han aumentado muchísimos, a un nivel muy preocupante, y viene de la mano también de la promoción del uso de otros métodos anticonceptivos, pero dejando de lado el preservativo, que es el único método, el método de barrera, ¿sí? Que evita el contagio.
si uno observa un gráfico de los casos, se ve que antes, llegando el 2000, la enfermedad parecía prácticamente erradicada. Y después, a partir del 2008 hasta la actualidad, estos números empiezan a aumentar notablemente, con un aumento porcentual desde el 2008 hasta el 2023, que son los últimos datos publicados, casi el 70%. Hay un 70% de aumento de casos de sífilis en la Argentina. Desde ese entonces, 2018 hasta la actualidad, los últimos datos reportados, sí. En Santa Fe, particularmente, también es una de las provincias más afectadas. La primera es Córdoba y después Formosa, y San Juan, San Luis y Santa Fe están en tercer, cuarto puesto en lo que respecta al número de casos similares entre estas provincias. Vos mencionabas el uso, por ejemplo, de anticonceptivos, es decir, porque uno tenía la idea de, el preservativo era para evitar procrear, ¿no? Y el anticonceptivo, libera esa posibilidad. Es decir, que se usan menos preservativos en la actualidad por eso. Se usa menos preservativo porque hoy en día prácticamente en cualquier centro de atención público las personas pueden recurrir a adquirir cualquier método anticonceptivo que desee, que está muy bien que las personas tengan el derecho a decidir la forma de cuidarse, de planificar, pero el preservativo tiene que seguir usándose, sobre todo si uno no tiene una pareja sexual estable, porque es el único método que previene el contagio. Vamos a hacer una pequeña pausa, después vamos a hablar de cuál es el rango etario que ha dejado de usar el preservativo, si se da más en los jóvenes, por qué, los riesgos de la enfermedad también, ¿no? Porque uno supone que es una simple infección, cuál es el tratamiento. ¿Una pausa? Bien. ¿Te parece? Enseguida regresamos con la doctora Delfina Godano. Bien, seguimos con la doctora Delfina Godano, médica especialista en medicina clínica, también en semiótica médica, autora de varios trabajos que tienen que ver con esta historia de la enfermedad, y estábamos contando la historia de la sífilis, Manuel Belgrano, el aumento de casos. ¿El aumento de casos se da en más jóvenes que adultos o no? Sí, se da en el grupo etario más joven, entre 15 y 35 años son los más afectados. Ese sí es el rango que más se da. ¿Por qué crees que se da esto? ¿Por una falta de cultura de información del uso de preservativos o no? Yo creo que el uso del preservativo está bastante extendido y hoy en día, con el tema de la educación sexual integral en las escuelas, creo que esta información llega a los jóvenes, pero quizás tenga que ver más con las conductas de los adolescentes, donde les cuesta un poco asumir el control de los riesgos que puede tener esto. Bueno, sobre todo y no lo usan, obviamente, al preservativo. ¿Y el riesgo de la enfermedad? El riesgo de la enfermedad, esta enfermedad se caracteriza por tener diferentes etapas, ¿sí? A medida que avanzan las etapas, mayores son los riesgos. Como explicaba inicialmente, la etapa inicial es esta lesión, ¿no?, en el sitio de contacto sexual, pero en el 25% de los casos, si la enfermedad no recibe tratamiento, puede progresar a las etapas secundarias y terciarias. Que la etapa secundaria se manifiesta como un síndrome febril, puede tener el paciente fiebre, dolores musculares, dolores articulares, manchas en la piel. Y en la etapa terciaria es donde aparecen las secuelas que se caracterizan por ser más graves, como deformaciones óseas, puede afectar el corazón, afectando las válvulas cardíacas, y eso determina después una afectación en el funcionamiento cardíaco, también el sistema nervioso central, y puede llegar hasta a producir lo que es la neurosífilis, demencia. Aunque la neurosífilis es importante saber que se puede presentar en cualquiera de las 3 etapas como una meningitis. ¿Qué es una neurosífilis?
La neurosífilis es un término que se utiliza para referir la afección del sistema nervioso central por la sífilis. Esta afección viene dada en diferentes presentaciones clínicas. Una es la meningitis, que es una patología muy grave, que tiene una elevada mortalidad, y después también la sífilis a nivel del sistema nervioso central puede producir a largo plazo demencia. O sea que estamos hablando de enfermedades graves e incluso casi al borde de la muerte, porque si te afecta el corazón, te afecta la cabeza, te afectan las válvulas, el sistema nervioso, estamos hablando de una enfermedad que puede terminar en algo grave. Claro, por supuesto. Y algo muy importante a saber también es que esta enfermedad tiene a veces lo que se llama la etapa de latencia, donde puede estar la persona muchos meses o años sin manifestar ningún tipo de síntomas, pero así contagiar, ¿sí? Entonces es importante que por esto acceder a los testeos de sífilis. Es decir, uno puede tener sífilis y no saberlo. Exacto. Y contagiar igual. Y contagiar igual y, bueno, esta enfermedad seguir progresando y avanzar a las etapas secundarias y terciarias. ¿Y con el auge del HIV no se ha modificado la cultura del uso de preservativos, crees que, o no? El HIV, bueno, hoy en día sigue vigente también. Sí. En menor medida que lo que es la sífilis. Pero se estima que cada año en Argentina se diagnostican, hay muertes por HIV cerca de 5.000, ¿sí? Lo cual es un número muy elevado. Y dentro de los casos, en Santa Fe un 7% de pacientes de la totalidad del país se diagnostican nuevos por HIV cada año. Bueno, también leí una historia tuya sobre el Día Mundial contra el Tabaco. Sí. ¿Cómo nace esto? Porque uno ve cortos, filmes de gente fumando desde hace muchísimos años, ¿no? Pero ¿dónde encontrás el origen del vicio y lo perjudicial del vicio de fumar? Digo vicio porque yo también soy fumador. Bueno, el tabaco tiene que ser visto como una adicción, el tabaquismo, ¿no? Donde la persona actúa en su cerebro de una forma que la persona siente la compulsión de fumar, entonces hoy en día se aborda de esa manera, ¿no? Pero respecto a este artículo que yo escribo, trato de historizar, digamos, los orígenes de esta adicción, y viene desde hace muchos años donde inician las tabacaleras en Estados Unidos y se hace una publicidad al tabaco sin tener reparos en los efectos nocivos que puede tener a la salud. Inicialmente quizás no se sabían, pero en el 1960 es donde sale un artículo escrito por Bradford y Hill, donde demuestran una relación causal entre el fumar y el cáncer de pulmón. Y a pesar de toda esta evidencia científica, la publicidad indiscriminada se siguió realizando. Entonces, eso se puede ver como un ataque hacia la salud de la población por parte de las tabacaleras. Sí, y no hay que irse tan lejos, ¿no? Porque marcas de cigarrillos auspiciaban deportes. Claro. Auspiciaban campeonatos de fútbol, coches de Fórmula 1 con la marca con una conocida marca de cigarrillos, ¿no? Claro. Es decir, algo que lentamente se fue prohibiendo, ¿no? Pero sí, pues tuvieron que pasar muchos años desde este primer estudio donde demuestra esta relación causal entre cáncer de pulmón y cigarrillo, aunque las afecciones a la salud son mucho más amplias que esto, para que se tomen medidas a nivel mundial y prohibir el patrocinio del tabaco, la publicidad, y ahí es donde nosotros empezamos a ver que ya en el envase de tabaco aparecen las alertas, ¿no?, sobre los efectos nocivos en la salud. Bueno, también fue un avance la prohibición en lugares cerrados. Tal ¿no? cual, también. La prohibición en lugares cerrados. Y ya están pensando, bueno, en el mundo la prohibición hasta en la vía pública, donde debe haber sectores de fumadores. Claro, sí. Y respecto a esto, me gustaría mencionar algo muy importante, que es que se cree que el vapeo, el uso de vapor, es más seguro que el cigarrillo.
y la realidad que no es cierto y está perjudicando mucho al grupo etario de adolescentes, que se está volviendo una costumbre vapear, pero está demostrado ya por reportes de casos, cerca de 2.000 casos se reportaron antes de la pandemia de una lesión pulmonar aguda producida por el vapeo. Todo lo que estás hablando tiene que ver con acercar información a la gente, ¿no? Fundamentalmente. Sí. Estamos hablando de sífilis, estamos hablando de tabaco, de etcétera. ¿Qué opinás de esta corriente antivacunas que, bueno, es muy fuerte en Estados Unidos, es muy fuerte en otros países, está medianamente llegando a nuestro país, la gente ha dejado de vacunarse tal vez después de la pandemia, ¿no? ¿Qué opinás de este tema? Y yo creo que es muy preocupante porque son temas que ya está demostrado que la vacunación a nivel poblacional tiene efectos positivos. Se puede discutir el efecto de alguna vacuna puntual, sobre todo en adultos, pero el efecto poblacional que producen está demostrado sus beneficios. Entonces, me parece que es ir hacia atrás, es una regresión, y que aquellas personas que promulgan esta cultura antivacunas también están poniendo en riesgo al resto de la población que sí decide vacunarse, porque un efecto de la vacuna es lo que es la inmunidad por rebaño, es decir, que todos nos tenemos que vacunar para evitar... O sea que la vacuna tiene que ser una cuestión social, no individual. Tal cual. Yo me vacuno no para salvarme a mí mismo, sino para no contagiar, por ejemplo, un chico en un aula con una determinada enfermedad. Por supuesto, es una medida de salud colectiva. ¿Por eso se regresó a algunas enfermedades hoy en día? Y sí, se están viendo casos en niños, sobre todo reportes de casos de sarampión y otras enfermedades que se consideraban totalmente erradicadas. El último brote de sarampión da un hecho histórico, da claro. una cifra histórica, ¿no? Tal cual. Y del actual momento de la medicina y del hospital público que sufre ataques de financiamiento, ¿no? Médicos que están prácticamente buscando otros horizontes en la actividad privada o yéndose del país, ¿cuál es tu opinión? Vos que trabajás en un hospital público. Sí, yo, bueno, actualmente solamente trabajo en la salud pública. Creo que la situación para los médicos hoy y para todo el personal de salud está muy complicado, tanto en el ámbito público como privado, en lo que respecta a la valoración del trabajo, sobre todo al rédito económico que esto conlleva. Y ese es el motivo principal por el cual se están yendo los médicos hacia el exterior, a España, a Chile, ahora recientemente muchos médicos rosarinos están yendo a Chile. Esto lo informó el Colegio de Médicos en su momento de la ciudad de Rosario, con el doctor Toninetti. Tal cual, sí. Y también como médico uno se ve atacado, digamos, con todas estas medidas, siente que la profesión muchas veces no está valorada y realmente la salud debería ser uno de los temas más importantes para los pueblos. ¿Te sentís satisfecha, feliz con tu profesión? Sí, yo me siento bien con mi profesión. Obviamente que en el recorrido uno tiene altibajos, donde hay crisis vocacionales, algunas veces uno no se siente tan cómodo, pero en general yo estoy bien. Sí. ¿Estás bien ronca? ¿Necesitas un médico? Sí, tal cual. En esta época, bueno, es común que estemos todos así. Bueno, gracias por tu visita. No, gracias a vos por la invitación. Bien. Delfina Godano pasó con nosotros, médica, especialista en clínica médica, en semiología médica. Bueno, gracias Jessy, Selene, Pipo, gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.